Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Ya saben, la actualidad política de nuestra comarca, provincia, comunidad autónoma y también a nivel nacional, porque ya saben, llevamos muchísimo tiempo con muchas convulsiones dentro de la política a nivel nacional. Paso a presentarles rápidamente a los invitados, a los compañeros, a las personas que, bueno, que habitualmente están con nosotros cada semana. Y entramos rápidamente a hablar de un tema que sí que tiene conmocionado, yo diría que al mundo entero, que es el tema del terrorismo islámico, que vamos a abordar en primer lugar porque no salimos de nuestra sorpresa, no acabamos con una y enseguida entramos en otra, desgraciadamente. Nos acompañan esta noche para hablar de este y otros muchísimos más temas de la actualidad política, pues comenzando por nuestra dehesa, Javier Cantalejo Guío, ciudadano. Buenas noches y bienvenido. Buenas, hola, encantado de estar aquí con vosotros. A su lado se encuentra de nuevo y hemos recuperado a Javier Calvente Gallego, Partido Popular, que ha dejado por una semana Madrid y se ha quedado aquí en Baeza, en su pueblo. Javier, buenas noches, bienvenido y encantado. Buenas noches, es una cuestión fugaz, pero no me podía resistir de estar con los amigos y compañeros de tertulia, y por eso he aprovechado que esta semana estaba aquí y es un placer volver a estar con todos los televidentes y con todos vosotros. Encantados nosotros también, como también de recuperar, que ya que llevaba unas semanillas que no venía, a Emilio Muñoz Rubio, Partido Socialista. Encantado de que nos acompañe, Emilio. Igualmente, bueno. Y también contentísimo de que esté con nosotros Miguel Martínez Trillo, Unidos Podemos. Encantado, buenas noches. Muy contentos también de que nos acompañe. He dicho de menos que haya alguna mujer, las cosas como son, tenía que decirlo, si no, pues no sería yo. Pero desde nuestro partido hacemos lo posible porque siempre puede haber. Tú te vas turnando con Carmen, por lo menos. Una mujer, pero invito al resto del partido a que lo intenten también. Bueno, Pepe alguna vez ha venido Trini también, sí, es cierto. Bueno, ahora mismo Ciudadanos, es verdad que en esta comarca ya está la agrupación de Baeza constituida, con Paco Malagón, que está encabezando esa agrupación. En Úbeda ahora mismo tenéis una gestora hasta la semana que viene, pero a partir de ahí seguro que van a mandar alguna mujer, y al PSOE pues también. De hecho, en el tema de jóvenes, la única mujer que ha venido de PSOE ha sido la del PSOE, las cosas como son. La semana pasada vino del Partido Popular, es cierto. No sé si tuviste la oportunidad de ver el debate que hizo la gente joven aquí, pero bueno, PSOE al final no pudo venir porque no le dio tiempo a llegar al Estudiante de Granada y no le dio tiempo a llegar al final, pero bueno, sí. Impresionante, es que tenemos la gente mayor muchísimo que aprender de esta gente joven que vienen empujando, y de qué manera, ¿eh? Sí, yo personalmente sí que vi el debate y desde aquí quiero agradecer a Álvaro que, bueno, la labor tan buena que hizo, ¿no? Como ellos le dicen el presi, ¿no? El presidente de Juventud Morada y el portavoz del Círculo de Úbeda, y bueno, que está más que demostrado que este muchacho pues vale mucho y que tiene un futuro prometedor. También María Luisa del PP de Baeza, encantada, era la primera vez que venía y decía que yo me vi cosas que va, lo hizo genial y tiene que seguir viniendo. Y Francis, bueno, de Francis, ¿qué voy a decir? Francis es ciudadano, Francis también a la segunda vez, y Francis es un personaje como mínimo. Sí, yo creo que se les ve la frescura que tienen y las ideas que son nuevas, y bueno. Echamos de menos a Ana, del PSOE, que no pudo, también por temas de exámenes, pero bueno, a la próxima. Como decía, vamos a comenzar hablando tristemente, otra semana, de nuevo, otra vez, hablando de terrorismo y de ese, no sé si meterlo entre miedo, entre comillas, que tiene la ciudadanía y que nos lleva a tomar medidas como la que ha dicho, por ejemplo, Theresa May, que ha dicho, pues, si hay que recortar derechos humanos, recortamos derechos humanos. Una polvareda de declaraciones a partir de decir esto, y que si somos muy tolerantes con el tema de la extranjería y demás, no todo el mundo opina lo mismo, pero es verdad que hay mucho miedo, Javier. Hay mucho miedo y Candalejo. Soy Loto Javier y está ahí a mi derecha. Hay mucho miedo, y es lo que en realidad ellos están pretendiendo, es crear este ambiente de psicosis también, pues para que atentar contra nuestro estilo de vida, en nuestro modo de vida. Entonces, bueno, lo primero es expresar el apoyo, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, el apoyo con el pueblo de Inglaterra, porque nadie está libre de sufrir este tipo de atentados, y entonces yo creo que lo que hay que hacer es trabajar unidos siempre contra esto. Hay que defender nuestro modo de vida y la libertad y los valores que tenemos contra este tipo de terrorismo. Y yo creo que la base es también mantenernos unidos en la Unión Europea frente a esto para hacer un espacio pues de libertad
Y luego, pues bueno, hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice, porque la sensibilidad está a flor de piel y ellos también buscan su momento para atentar. Si os habéis fijado, siempre es en campañas electorales, y entonces lo que ha motivado ha sido una cascada de declaraciones tanto de unos como otros, que bueno, hay que tener mucho cuidado al decir que se van a recortar los derechos de la gente. De hecho, a 48, 24 horas lo ha dicho, de las elecciones, ha recortado la seguridad 20.000 puestos, ha sido el tema estrella, ¿no? Esa persona que lo ha dicho ha recortado 20.000 puestos de policías y de seguridad, entonces hay que tener mucho cuidado, porque se puede desembocar en una cascada de declaraciones que no llevan a nada. No llevan a nada. ¿Tu valoración, Miguel? Sí, pues totalmente condeno los actos terroristas, pero también condeno esos actos de algunos políticos que lo que intentan es que la xenofobia, ¿no?, y el odio se implante en la sociedad. Y mire, España siempre ha sido un país también de extranjeros. Actualmente recibimos mucho y exportamos mucho, porque también hay muchos emigrantes en este país, y no creo que ninguno, que la mayoría de estos emigrantes pues vayan allí a hacer terrorismo, o sea que no tiene mucho sentido, y quizá les viene muy bien porque, como ha dicho el compañero, hacen recorte en seguridad y luego se pueden ocasionar esto, ¿no? Esto hay que paliarlo, como se palia todo este asunto, ¿no? Reforzando la seguridad e intentando que estas células terroristas pues no tengan financiación y estén controlados y no puedan recaudar gente, que básicamente el que haya hecho todos estos atentados pues ya lo pillaron, que fue sin maleta expresamente por eso hablan de fallos en seguridad, y ya lo tenían fichado, ¿no? Y además es hijo de una italiana también, que es totalmente europeo, o sea que no es solo ya que sea de fuera, es que ya son ciudadanos de Europa, o sea, integrado en todos los sentidos. Mucho cuidado con esos discursos del odio y la xenofobia, porque lo que hay que asumir es que se ha equivocado esa señora políticamente, porque ahora mismo Gran Bretaña pues ya no es el país seguro que era hace un tiempo, y quizá esto que ha sucedido pues viene relacionado con eso, así que más humildad y menos odio. Ahora seguimos en la segunda vuelta hablando de este tema y de algo que yo sé que le interesa a Miguel mucho, que es el tema de trabajar en origen del conflicto. Emilio. Bueno, yo como el resto de compañeros, bueno, pues yo creo que estamos ante un problema que no es un problema geolocalizado solamente en un estado, sino yo creo que ya nos hemos dado cuenta que es un problema a nivel mundial, el terrorismo, y por tanto la solución, y yo lo decía en más de una ocasión en programas anteriores, la solución debe ser coordinada desde todos los Estados miembros, es decir, no porque el terrorismo no haya sacudido todavía a algún Estado debe dejar de colaborar. Es cierto que la coordinación entre las diferentes policías de los diferentes Estados, pues bueno, en este caso en Inglaterra se está viendo pues que en el Reino Unido está fallando, y este problema de fondo que antes ha argumentado Miguel, es decir, nos estamos encontrando con que este tipo de radicalización es una radicalización de inmigrantes de segunda generación, o sea, son inmigrantes ya nacidos en el país de origen, muchos de ellos, y esto se produce por una radicalización muy ligera y muy severa, y ahí habría que plantearse el problema y habría que plantear soluciones sobre el tema este, ¿no? Yo creo que es un problema generalizado y que todos los estados deben de colaborar en la solución, o por lo menos en la puesta en marcha. Cuidado también con los mensajes que se lanzan, sobre todo en campañas electorales, cuidado con eso, porque lo que estamos haciendo es alentar a la xenofobia, alentar a ese extremismo que yo creo que no beneficia a ningún país. Javier. España, como sabéis, lo sabe todo el mundo, sufrió el máximo atentado que haya habido, o sea, en la historia de Europa, con el 11M. Y España ha sufrido esta lacra. ¿Cuál es el problema? Una guerra psicológica, un producto de un fanatismo religioso, y fundamentalmente producto de otros intereses ajenos a nosotros. El problema es que hay una influencia, lógicamente, en los atentados, fundamentalmente ha sido en Francia y en Reino Unido, que esto sí está provocando, o sea, una reacción de la sociedad civil
en toda Europa. Estamos viendo cómo partidas radicales, tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda, fijaros en Francia el Frente Nacional, o sea, en Austria, o sea, en Alemania, es decir, los nazis, en el propio Reino Unido. Quizás en el único sitio donde no ha tenido esa influencia ha sido en nuestro país, pero sí es cierto que, esos tintes xenófobos están teniendo un cierto calado en determinada parte de la sociedad civil y es peligroso porque no solo se está cuestionando a través del terrorismo la propia Europa, ¿no? La propia unidad de Europa, y que ha abocado al propio Reino Unido a cometer un error. Y ya se están dando cuenta de que ha sido un error el tema del Brexit y la separación del Reino Unido de lo que hemos hecho entre todos los demócratas, que es la Unión Europea. Yo siempre he dicho lo mismo, es decir, la única reacción que tenemos la clase política y los demócratas es la unidad, que es la que se ha reflejado aquí. Es decir, somos fuerzas políticas de distintos tintes ideológicos, pero estamos de acuerdo en lo fundamental, que es una lacra, que estamos en contra, que condenamos radicalmente, es decir, las acciones terroristas, venga de donde venga y partan de donde parta, y yo creo que también estamos todos de acuerdo. O sea, que no se trata de yo más, no se trata de mermar derechos fundamentales, no se trata de mermar derechos humanos, sino lo que se trata de aplicar la ley. Y España, afortunadamente, un Estado social y democrático de derecho, y lo único que hemos hecho siempre, salvo honrosas excepciones, ha sido aplicar la ley y el Estado de Derecho. Pues igualmente en Reino Unido, pues lo que hay que hacer es aplicar la norma y fundamentalmente prevención. Claro, la prevención se hace no recortando, que es lo que lo que decía mi tocayo, ¿no? Si una ministra que ha sido ministra del Interior, que hoy la presidenta del Reino Unido, ha estado recortando como ministra del Interior 20.000, luego a todo eso se une que se han aislado, como decía Emilio, se han aislado de lo que es el resto de Europa. Hay una descoordinación, hay una falta de seguridad, hay una falta de medios que conlleva de que esta gente que está muy bien ordenada, muy bien organizada, en donde ellos saben cédulas fundamentalmente de gente joven donde puedan tener una influencia que incluso la extrapolan a otros países, que es donde los forman desde el punto de vista paramilitar para hacer atentados donde proceda. Y eso no es una cuestión puntual, sino que eso es una situación que se orquesta desde una organización criminal que está radicada en otros países, que sabemos dónde están, y que va contra aquellos países democráticos y contra aquellos países que por una u otra razón han tenido rivalidad, no solo desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista económico, de intereses con los países de origen. Una formación paramilitar que decía Javier, pero que esa formación paramilitar debe ir acompañada de tenencia, en ese caso, de tener armas, claro, que se le venden y que ellos no las tienen, que se las vende otros países, del mundo civilizado, como llamamos, no musulmán, y demás. Nos van a encontrar, porque lo de señalar con el dedo está muy bien que se haga, pero lo que nosotros decimos es que hay que cortar las vías de financiación, hay que cortar el recabe de personas y hay que cortar las armas, que no las puedan conseguir, porque en los atentados de Francia estaban disparando con las armas que ellos mismos les habían vendido. Está hablando de que somos hipócritas la sociedad. Sí, es que no nos podemos quejar de que algo es malo, pero a la hora de los negocios, como nos interesa vender armas, pues vendámoselos a los mismos enemigos que luego vienen a dispararnos con ellas. Entonces, yo creo que es necesario trabajar en el origen, trabajar no solamente en la seguridad, sino trabajar en la financiación y en la venta de armas, pero es lo que estábamos diciendo, mientras haya una falta absoluta de unidad entre unos países y otros para concebir esto, para atacar esto, no vamos a conseguirlo nunca. Si la concepción que tiene Rusia es totalmente distinta a la concepción que tiene nuestro amigo Trump, que se ha metido con el alcalde de Londres, etcétera, y lo que nosotros hacemos no tiene que ver con lo que hace Inglaterra, ellos viven de eso. Entonces, estamos de acuerdo en que hay que trabajarlo en el origen, pero se necesita unidad a nivel internacional para hacerlo. Lo que piensa Trump, Javier, porque vosotros creéis que tiene que ver algo con el hecho de que cada vez más se van sumando países árabes
estén en contra de Qatar, acusándolo de apoyar al terrorismo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que tiene que ver, que sí. que tiene mucho que ver que 7 países de la zona, aliados entre comillas, hayan Claro, dicho que se van sumando cada día más. Qatar tiene que dejar de financiar el terrorismo. Indudablemente los intereses que tiene Trump y Estados Unidos, y sobre todo Trump, pues es lo que estamos Sobre todo. De todas formas, lamentar que una vez más un español se haya entre los fáciles. Es lo que iba a decir, ¿no? Lamentar y además quedarnos perplejos porque a ver cuánto tiempo se necesita. El propio gobierno español está alucinado. 5 días diciendo, para, pero ¿cuánto tiempo necesitan las autoridades para identificarlo? Y por lo visto eran los métodos de Scotland Yard, pero Por fin cuesta sea, entenderlo. El propio ministro dice que yo miro a los padres y es que no sé No, qué. a ver, Dati lo ha dicho de forma diplomática, porque efectivamente es diplomático y no ha querido tampoco echar más leña al fuego, pero ha dicho de forma subliminal que, o sea, que los procedimientos no son... Estamos hablando además de un país cuyos servicios de inteligencia son de los mejores del mundo. O sea, y además sin identificar una persona que desde el primer momento se sabía... Esos servicios de inteligencia, hemos visto a uno de los terroristas en un documental, a otro viajar, a otro... Los fallos, pero además que magnífico. arrastra una historia súper emocional, emotiva, ¿no? Que bueno, estaba por allí haciendo deporte y vio como un terrorista, el héroe, atacaba a una mujer con un cuchillo y se lanzó contra ellos 4. Claro, ese volunto, ¿no? Heroico, ¿no? Que le ha costado la vida, ¿no? Hay que ser muy valiente para hacer por eso. está extrañado un país completo que dice, pues muy bien, que sí, que el héroe, que todo el mundo lo vio, ¿y después qué? Pues después eso lleva un proceso porque hay una investigación en curso y claro, los familiares no van a tener el cuerpo tan pronto como el único que queda, el único que ahora mismo queda. Bueno, hablabais de unidad y hay una cosa que sí que me hace ilusión porque además lo llevabais demandando todos los partidos políticos muchísimo tiempo y es que parece que al final va a ser realidad ese pacto de Estado contra la violencia de género cuando ya son 27 oficialmente las mujeres que van muertas este año a manos de los hombres. Ya está bien y a ver si se consigue, ¿no? Sí, vamos, se están albergando más recursos. O sea, es otra lacra, desgraciadamente, o sea, que tiene la sociedad española y yo creo que hay temas fundamentales que, o sea, que la clase política lo tenemos claro. Violencia de género, terrorismo, o sea, violencia de género, terrorismo, además, todo el mundo educación. Entonces, y está todo el mundo de acuerdo porque no se hace ya. No, porque muchas veces donde diluimos los esfuerzos es los matices. Los debates, estamos en lo fundamental, estamos de acuerdo, pero luego, claro, cada uno quiere poner su guinda al pastel, claro, su aportación, porque claro, toda decisión política tiene detrás su carga ideológica, ¿no? Entonces ahí es donde diferimos, pero en lo fundamental, y yo creo que más pronto que tarde, de hecho hay una comisión parlamentaria, o sea, es Profeso, ¿no? que está haciendo todos los esfuerzos habido y por haber, porque más pronto que tarde adoptemos un acuerdo y además eso es el reflejo que le damos una lección a la sociedad de decir, o sea, que tenemos un problema, que el problema es grave, que el problema se ha ido enquistando a lo largo del tiempo, o sea, que estamos adoptando muchas medidas, pero que no son efectivas, puesto que estamos desgraciadamente viendo cada día, o sea, cómo siguen habiendo víctimas de género y que tenemos que adoptar todas las decisiones. ¿Para qué? Para que limitemos la acción de los maltratadores, que la víctima en potencia tenga la posibilidad no solo de denunciar y poner en conocimiento de la autoridad, sino también que haya una acción-reacción. Es decir, si la víctima, que llama al 016, o la víctima no se ve aconsejada, no se ve amparada no por la clase política, sino por las autoridades competentes, pues muchas veces hay una desilusión. Entonces tiene que haber una acción-reacción, que la víctima se vea amparada, se vea recogida, que haya unos efectos que sean inmediatos y que sean reales. ¿Para qué? Para que toda la víctima tenga la posibilidad de evitar que cualquier maltratador pueda jugar, si me permitís la expresión, con la vida de su mujer o de su pareja. Javier. Pues yo creo que era muy necesario, que todos lo veníamos demandando desde hace mucho tiempo, que había que hacer una modificación de la ley y que había que incidir mucho. Ya hicimos aquí un debate acerca de lo de la violencia de género
y quedó muy claro que todos estábamos de acuerdo que había que agilizar los procesos, que había que agilizar, que la justicia debía ser mucho más ágil en este sentido, que a veces se había pecado de lentitud o de tibiedad con algunas reacciones. Y luego también la base de todo esto, que nosotros lo veníamos diciendo desde mucho tiempo y también coincidimos todos aquí, que era necesaria una coordinación entre distintos niveles, que era necesaria una coordinación entre sanidad, que era necesaria una coordinación entre justicia, que era importante el juez, el médico, el trabajador social, y que eso ahora mismo pues no pasaba, y que también había unificar cosas entre comunidades autónomas porque había diferencias que siempre grandes, y entonces pues bueno, yo creo que es el momento ahora de debatirlo entre todos y ponerlo en marcha. Por supuesto, perfecto, ¿no? Para el resto de partidos políticos, y este pacto de Estado abogando todo el mundo por él. Yo creo que también lo expresábamos en el programa que tuvimos sobre violencia de género. Esto llega, creo, que demasiado tarde. Se había previsto en principio en el mes de abril, se ha demorado al mes de junio. Ya está la subcomisión trabajando sobre eso, pero es que frente a eso nos encontramos con que a día de hoy, en la misma fecha en la que estamos hoy, este aumento de víctimas de asesinatos ha sido un aumento de un 47%. La última semana ha sido impresionante. Efectivamente, con respecto al mismo periodo del año pasado ha aumentado un 47%. Bueno, bienvenido sea esa subcomisión, bienvenido sea que empecemos a trabajar ya, bienvenido sea que antes de final de año tengamos ya por fin ese pacto. Creo que todos los partidos políticos están en la línea de un clima cordial, de trabajo y de colaboración. Creo que eso es fundamental para que esto salga adelante. El Observatorio Estatal contra la Violencia de Género ha presentado 600 medidas, que son las que se van a trabajar, las que se van a estudiar y las que se van a intentar incluir dentro de ese pacto de Estado. Creo que eso es fundamental. Creo que vamos en la buena línea, pero deberíamos de haber ido un poco más rápido, y esto debería de haberse hecho un poquitín antes, ¿no? Porque no estamos jugando nada más con la vida de muchas personas. Esperemos que siga en la misma línea y que se agilice lo máximo posible. Miguel. Sí, creo que esta lacra, ¿no?, ya viene desde hace lejos, y creo que el gobierno debe de ponerse en las pilas. Y bueno, esta reunión que hay entre los distintos ministerios suena muy bien, la palabra pacto de Estado contra suena muy bien, pero la pregunta es, ¿va a dotar el gobierno de partida presupuestaria todas estas medidas? Porque el Partido Popular hasta ahora lo que ha hecho ha sido señalar estos casos con el dedo, pero luego ha ido recortando sucesivamente en lo que las medidas estas atañen presupuestariamente. Sin dinero no funciona la cosa. Nosotros no queremos palabras, queremos hechos, y nosotros somos claros. Este tema, como ya hemos dicho en varios programas, podría dar a un programa monográfico de estos para debatir y debatir. Y tendremos que retomarlo. Sí. El de sanidad, el de educación, hay temas que de verdad necesitan un programa, tendríamos que hacer una serie de programas. Claro, y lo más importante es que quede bien definido cómo se combate esta lacra, ¿no? Y nosotros creemos que debe de haber un protocolo de actuación claro, ¿no? Una justicia que sea mucho más ágil, que haya alternativa habitacional para la mujer maltratada, porque si lo que queremos fomentar es que se vaya y se denuncie, pero luego tiene que ir a dormir con el enemigo que lo tiene en casa, pues vemos como que no es contraproducente incluso la denuncia. Hay que blindar esos derechos, y blindar los derechos de las mujeres, y hacer que la sociedad española sea totalmente femenina, ¿no?, feminizada, feminizar España, que hace mucha falta. ¿Por qué? Porque en este país, por ejemplo, algo que dice es que la violencia de género, pues violencia de género para mí también es que las mujeres cobren menos que el hombre, porque eso crea una dependencia hacia el hombre, que en el caso de una mujer que no sea solvente económicamente y no pueda acceder a un mercado de trabajo y cobrar un sueldo digno, pues tiene otra traba más para decir, tengo que separar... Tiene la mayor traba, Miguel, tiene que separar esto ya y cortar por aquí, y yo llevar mi vida, ser mi vida sola y sin esta persona que lo que quiere es pues matarme. No, lo que está claro es que en casos de dificultad de cualquier tipo, y ahora hablamos de económica, de empleo y demás, siempre le toca las peores partes a las mujeres. De momento se está luchando por el tema de la igualdad, pero queda mucho por andar. Me vaya a permitir que peguemos un salto para de un tema que es muy duro y que nos duele, el tema de la violencia de género, esas 27 mujeres, y sobre todo con los datos que arrojan las cifras de la última semana, y que saltemos a uno que aquí en la provincia de Jaén
nos tiene contentos, por lo menos de momento este año, y es cómo ha repuntado el precio del aceite de oliva. Está un 36% más alto que el año pasado a esta fecha aproximadamente, y los productores pues de algún modo están contentos. Seguro que a vosotros va a pasar lo que a mí, que va a algún sitio y te dice la gente que no produce pero sí consume, es que lo caro que está, es que... Pero vamos, estamos hablando de un producto de muchísima calidad que por fin, no te digo yo que estén ganando mucho los productores, pero no están perdiendo dinero. Y este es un tema que sí que es fundamental para la provincia de Jaén, Javier. Sí, vamos, lo está claro es que había un incremento importante de las exportaciones y había un incremento importante del precio y lógicamente de la renta de los agricultores. Pero ojo, también hay que ser objetivo. Cualquier consumidor que se acerque a cualquier fábrica de aceite o cooperativa de esta provincia compra el litro de aceite a 4,20, 4,30, digo hoy. En el día de hoy, que luego lo vemos en un lineal de un supermercado y resulta que a lo mejor no es el precio. Por parte del gobierno se hizo la ley de la cadena alimentaria. ¿Por qué? Porque también lo mismo que estamos muy contentos por el precio, este no es el precio real del aceite. Siempre se ha dicho que, nos quejábamos cuando el precio estaba por debajo de 2,40, que no hace tanto tiempo, que era, diríamos, el umbral, que los sistemas internacionales nos dicen y nacionales nos dicen que está en 2,20, 2,40 el coste de producción en la provincia de Jaén de un litro de aceite. Y yo sinceramente, conociendo profundamente, porque llevo ya muchísimos años en temas de agricultura y desde el punto de vista de la responsabilidad política, ni es bueno que esté por debajo de 2,40, ni es bueno que esté en los precios que está ahora. ¿Por qué? Porque sí es cierto que está a unos precios por encima de lo que debería de ser. Y eso que es lo que provoca que mucha gente que era consumidor habitual, que su nivel de renta no es el más adecuado, pues ¿qué pasa? Que en vez de ver el aceite de oliva como un producto básico, pues lo ve como un producto de lujo, y entonces se va a otra grasa mucho menos saludable. Y miro aquí al amigo menos al virgen extra y más quizás. Entonces yo creo que sinceramente el precio de 4,20, 4,30 no es el precio real. Siempre se ha dicho que el agricultor, estando en torno a las 375, 400 pesetas de la antigua peseta, estando en un nivel de 2,60, 2,80, 3 euros, estamos hablando ya de un nivel de rentabilidad óptimo, que yo creo que Miguel hablaría de precio especulativo. ¿Por qué? Porque y estos productos muy fácil. Miguel es agricultor. No digo que este precio es producto de circunstancias ajenas a lo que es la producción. Hay países, por ejemplo Italia, ha tenido un problema grave de epidemia, con lo cual su nivel de producción ha bajado. Grecia, Turquía, claro, pero es que nosotros tenemos también en esta campaña un problema de tipo climatológico. Es decir, es que hay un estrés hídrico en una parte. De cara a la próxima lo llevamos mal. Y la pluviometría, desgraciadamente, en los últimos tiempos no es la adecuada, y este año ha sido un año seco. Y ya veremos si porque tenemos un problema de que hoy ya no hay aceite suficiente para abastecer todas las cadenas de distribución que tenemos alrededor del mundo. Entonces esto puede causar algún problema. Insisto, hay un problema de que muchos consumidores salen del consumo, y también hay otro problema de desabastecimiento de determinada distribución. Por lo tanto, no es bueno ni que haya un bajo precio ni un precio tan alto, sino que desgraciadamente no hay una producción mantenida en el tiempo, que lo ideal sería que hubiera una producción mantenida en el tiempo, que hubiera un precio razonable, que fuera rentable para los agricultores, y que no hubiera esas especulaciones tan grandes, porque ni bueno es que el agricultor esté pasando fatigas con un precio por debajo del coste, ni es bueno que el agricultor tenga un sobreprecio que al final lo hace excesivamente rentable.
Emilio. Yo estoy de acuerdo en varias de las cosas que ha dicho Javier y ha planteado. Es decir, esto no es un problema, bueno, en sí el tema del aceite puede ocasionarse en algunos momentos, pueden ser problemáticos, ¿no? Por exceso o por defecto, eso está claro en el tema del precio. Ahí entra la especulación, también de los intermediarios muchas veces, la importación de otro tipo de aceite de otros sitios también lo que hace es que distorsiona un poco también el mercado. Es cierto que bueno, que a partir de los 2,20, a partir de esa bajada de 2,20, 2,40 ya está el precio de intervención también del Estado. Siempre hay, ¿no?, ese intervencionismo que por suerte hace ya muchos años que no existe, ¿no? Porque se da salida a casi todo el aceite. Pero esto es un problema también el tema climatológico, el tema de las cosechas venideras, que bueno, pues que van a hacer que esa carencia pues sea un problema, y no por el precio, sea un problema porque, ya digo, va a haber algún tipo de cuando el precio se dispara siempre hay algún tipo de intrusión de otro tipo de aceite, mezcla, intento de fraude, etc, que eso al final repercute sobre la calidad del aceite. También es cierto que se ha generado un gran esfuerzo, y eso hay que ponerlo encima de la mesa, se ha generado un gran esfuerzo por las administraciones en dar a conocer bueno, pues las calidades de nuestros aceites, y cada vez más se ha ido buscando pues esa calidad del aceite envasado, y se ha ido, bueno, pues presentando un producto que realmente pues merece la pena. Lo que ha hecho también pues que esa cultura sobre el aceite ha ido aumentando, y lleva pues todo va en la misma línea, ¿no? Va aumentando, digamos, ese precio. Pero es cierto que bueno, pues que las últimas cosechas, y más ahora, la semana pasada creo que estaba en el 3,93, creo 3,93 euros, creo. Y bueno, y creo que era un precio bastante bueno, ¿no? Pero que estoy de acuerdo con lo que decía Javier, ni tan caro es bueno, ni tan barato tampoco. Porque hay muchas economías que no se pueden permitir el lujo de decir uso, como además hacemos aquí en Jaén, que no todo es Jaén. En Jaén, claro, defendemos lo nuestro y no nos importa porque es lo nuestro, y porque la mayoría de las familias no nos cuesta aparentemente, pero producen. Sí, lo vemos cada día más, y el problema, yo creo que tú has dicho una frase que vamos a estar todos de acuerdo, el tema es que sea rentable, que cubra los costes, y también a mí me gustaría incidir en que cada vez se ve más una tendencia, cuando el precio es alto y todo eso, a que la gente tira de otros aceites, claro. Incluso aquí en Jaén, que la cultura es la del aceite de oliva, pero se está potenciando mucho el aceite de girasol, el aceite de palma, que ahora se está tan de moda que estamos todos luchando contra él, pero es que hay gente que no puede pagarse un litro de aceite 4 o 5 euros, y eso yo creo que es algo que tendríamos que, esa volatilidad del precio, que llama mucho la atención de un año a otro, es lo que se debería controlar un poco más. La verdad es que sí, ya veremos, como decía aquí en la mesa, el año que viene, porque este año hídricamente malísimo, un año seco que nos tiene los embalses, para empezar por los suelos, pero bueno, que hace pues que no coja consistencia la aceituna. Miguel, tú eres agricultor, ¿cómo ves el tema, que eres el que más sabe del asunto de los que estamos en esta mesa? Sí, bueno, comparto que el año es seco, se presenta una campaña difícil, ¿no? Veremos a ver el cuaje que queda y la aceituna que queda, y luego la que pueda sostener esa oliva, ¿no? Y eso nos dice que no va a ser una campaña, van a ser dos, seguramente, porque la siguiente, cuando la oliva pase toda esta época de sequía, va a acabar bastante dañada y tendrá que recuperarse, y la siguiente pues será media, baja, también como esta. Este sector del aceite pues se rige por la oferta y la demanda, ¿no? Y aquí los agricultores de Jaén deberían de darse cuenta del potencial que tiene el producto que tenemos en nuestra tierra, que tiene una calidad, vamos, el oro verde, ¿no? Una calidad estupenda. Y como decía Javier, lo de que es que tiene que ser más bajo porque puede haber gente que no lo consuma, pues mire, ¿quién pone los precios en los supermercados? Porque aquí vale 4 en una cooperativa, pero en cualquier establecimiento como Grande Superficie, Mercadona, Carrefour, te vale 7 euros u 8 y mezclado con aceite refinado. O sea, que si ellos quieren vender eso a ese precio, nosotros lo que somos agricultores, y evidentemente queremos que nuestro producto valga dinero y que se dejen ya de decir. Lo que pasa es que si vale más lo que ellos decían, que es una realidad muy simple, si vale más
habrá mucha gente que no podrá comprarlo. Si vale más, estamos ahora mismo prácticamente sin aceite. El aceite se sigue vendiendo. El problema lo tienen los especuladores de aceite, como en este país, Italia, que sí que es verdad que ha sufrido la ébola del olivar, pero que es el primer exportador mundial de aceite, y lo que hace es llevarse el aceite de Jaén en cisterna. Y nosotros vemos una oportunidad para decir, oye, esto que se produce aquí tiene mucho recorrido, y la voluntad política que tenemos nosotros es hacer que el aceite de Jaén no salga en cisternas, sino que salga en botellas. Hay que reconocer que el aceite de Jaén se ha incrementado en esta comarca las exportaciones en un 85%. Y los premios de calidad que le están dando. Pero ahora somos el país ahora mismo, o sea, que más exporta del mundo. Pero antes era Italia, tradicionalmente ha sido todavía Italia. El mayor productor. Lo que yo digo es controlar exactamente todo el circuito, desde que se recoge en el campo hasta que llega a la casa. Miguel, es lo que decía Emilio, se han hecho mucho esfuerzo, no solo desde el punto de vista de la transformación de riego, de transformación de explotaciones agrarias, de la cooperativa, sino que se ha trabajado muchísimo la comercialización, y hoy tiene aceites de Jaén, de Baeza, de Úbeda, de Torreperogil, tiene aceites de calidad excelente, en feria pero además en ferias internacionales, y están a lo largo de todo el mundo, de muchas decenas de países. Pero mucha gente viene fuera, pero vamos a ver. En sitios tan lejanos como Los Ángeles, o sea, premiado en Los Ángeles, premiado en... Pero yo estoy hablando de controlar el sector, porque en esta provincia, perdona Javier, en esta provincia estamos muy mal acostumbrados, que es llevar nuestra aceituna a la cooperativa y ya olvidarnos. O sea, estamos todo el año detrás de un producto. Eso está cambiando, afortunadamente. Los que llegamos de fuera, eso está cambiando. Yo llegué a ser Pero es que es una mentalidad que debe de cambiar. Es una mentalidad. Afortunadamente está cambiando. De uno en uno, hazme el favor, de uno en uno. Es que yo creo que si no se entera nadie en su casa. Se ha hablado del precio justo que debería de tener el aceite, y cuando se habla de precio justo también hay que saber que todos los años nos suben los impuestos, y todos los años sube el gasoil, y todos los años cuesta más caro coger esa aceituna. Entonces, si vamos a hablar de precio justo, al final también tenemos que hablar de precio justo de lo que cuesta a los agricultores mantener sus fincas y trabajar. Y una de las pegas que yo veo es los salarios que reciben los jornaleros del campo, que apenas han subido, y eso también viene propiciado porque los márgenes que arroja este sector pues viene muy condicionado. Y si el problema es que va a dejar de consumir gente porque algunos especuladores que cogen el aceite aquí, lo llevan allí, le sacan el doble, o lo cogen aquí y lo llevan allí, lo mezclan con otra serie de aceites de baja calidad, pues mira, a mí no me interesa, porque nosotros lo que tenemos que interesarnos es de sacar el mejor producto, pero sacarlo de aquí, desde Jaén. Y en ese tema yo siempre estaré a favor de que toda iniciativa de cooperativismo, de empresa, toda iniciativa de estudio de mercado empresarial, pues se invierta en esta provincia, porque hay muchísimo potencial con este producto que podría dar trabajo a muchísima gente y podría dejar toda esa riqueza. Hay que educar al mismo agricultor en ese sentido. Lo que si lo he dicho, está muy bien el problema fundamental es que muchos agricultores tienen en la mente que mete su aceituna en la cooperativa y ya se olvida. Y ahí es cuando empieza eso a ganar dinero. Ahí es cuando de verdad empieza a ser rentable. Hablando los demás. Hay un elemento fundamental que antes estaba y que ahora no está, porque se ha ido ganando terreno, que son los contratos en exclusiva de la comercialización. Es decir, España no tenía en la cuota de mercado hace 10 años, 11 años, no tenía contratos en exclusiva ninguno, los tenía casi todo Italia. Es decir, Estados Unidos, China, con todas las grandes superficies, con las grandes potencias, los tenía Italia. Es decir, ellos eran los únicos que podían vender aceite a esos territorios. Lo que España se limitaba era vender el aceite a Italia lo embotellaba y lo vendía a esos grandes países. Ahora nosotros estamos adquiriendo y estamos entrando en esos grandes mercados como España, en contrato en exclusiva, es decir, ya no está entrando Italia, lo que nos está viniendo bien y nos está haciendo que podamos comercializar nuestro aceite directamente a esos grandes países, es decir, sin pasar por Italia, ¿no? Eso decían antes los compañeros, decía antes Javier, es decir, ya no hay tanta cisterna que se vaya para Italia. Antes eran todas las cisternas y iban todas para Italia, pero ahora ya no hay tantas que se van para Italia, es decir, ya nosotros entramos y estamos cogiendo cuota de mercado, y eso nos está beneficiando, aparte del I+D+I que se está haciendo sobre el aceite, en investigación, en el terreno de la sanidad, en muchos otros terrenos, buscando la calidad y el beneficio del aceite, y creo que eso se está sabiendo vender muy bien en sitios muy importantes y se están consiguiendo premios fundamentales. Ese es el camino y hacia ahí tenemos que seguir. Eso está clarísimo. Las cooperativas afortunadamente han cambiado, y igual que la comunidad de regantes.
si vosotros acordáis, cuando en muchos sitios de esta provincia se regaba a manta, luego con poza, luego con periquito, y ahora ya es por goteo. Y había una transformación. Afortunadamente, el sector agroalimentario de la provincia, es decir, ha sabido adaptarse y muy rápidamente a las circunstancias del mercado. O sea, hoy cualquier cooperativa, cooperativa de esta provincia, digo cualquiera, ya está exportando aceite directamente, al exterior. ¿Por qué? Porque han visto que el valor añadido que se llevaban los italianos, efectivamente, que con las cisternas lo envasaban, que es el proceso que ha dicho Emilio, eso ha desaparecido. Y lo que se está potenciando no solo es producir un aceite de calidad, sino que el aceite de calidad, el valor añadido que se genera, se lo queden al final las cooperativas y en definitiva los agricultores, que son los productores. Y no como antes, que lo dejaban todo en manos de 4 intermediarios, que lo dejaban en manos de la distribución, y eso afortunadamente, no tan rápido como debiéramos, pero lamentablemente hemos aprendido, perdóname, muchísimo, y eso se lo voy a preguntar directamente a todas las cooperativas. Hemos aprendido a vender la cualidad y la excelencia del aceite de oliva, porque dicen que el aceite es muy sano, que nos viene muy bien a nuestro organismo. El aceite de oliva, dicen esto. El aceite de oliva, ¿eso es cierto? Vamos a ver, eso es cierto. Más no poder, al 100%. Y eso se ha empezado a explotar y se ha empezado... Se está empezando a vender bien. Ahora, o sea, lo que yo quiero decir es que se ha llegado tarde. Yo llegué aquí a Jaén hace 16 años y la idea que yo saqué es la que estábamos comentando, de que llegaba el potencial que había aquí, que tú decías, pero bueno, venías de ver la Ribera del Duero, venías de ver otro tipo de cultivos grandes, con una capacidad de explotación, una capacidad de venta increíble, y aquí cada uno, la sensación de los que veníamos de fuera, y era la vuestra también y los de aquí, no, sí, está claro. Es que yo voy a lo mío, yo me compro mi coche, me compro mi casa y no quiero saber más nada. Y eso ha costado mucho, y eso es lo que había que trabajar desde el principio. Eso, indudablemente hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en la cooperativa, pero que había que educar al agricultor para asociarse, para saber vender, para saber vender los beneficios, y está empezando ahora a arrancar, y eso cuesta muchísimo. Sí, pero queda mucho trecho, y de hecho algo también que sería muy importante es que todas las cooperativas en esta provincia estuviesen conectadas, porque compiten entre ellas por el precio. Pero cada vez se está... Pero ahí sí hay que trabajar sobre el agricultor. Ahí es donde me refiero, el trabajo del agricultor es básico. Porque se les pone de punta las pelas. La visión que tenemos que tener es de como provincia unificada, de un sector. Pero lo ideal sería tener una marca rentable aceite de Jaén, eso sería lo ideal. Sí, pero es que a mí personalmente pues no me gusta ver cómo las cooperativas compiten entre ellas, cuando es muy simple de decir, bueno, vamos a crear aquí una unión de cooperativas, y eso es lo que y entonces nos ponemos de acuerdo en el producto, que el precio del producto que vamos a vender o vamos a sacar hacia afuera, y alguien que quiera producto pues no lo puede hacer por detrás y bajando precios para intentar venderlo antes, porque es cierto que como están las cosas, los agricultores presionan mucho porque lo que quieren es cobrar, pero al final, y un poco también Emilio, al final están haciéndose daño al agricultor, porque tienen que tener mirada larga. Esa mentalidad, pero mira, esa mentalidad está cambiando por la segunda generación, de jóvenes que se están incorporando al campo. Con la necesidad que hay, no te creas que está cambiando. Bueno, yo veo que esta segunda generación de jóvenes que se están incorporando al campo ya lo están viendo de otra manera, es decir, ya se están haciendo un poco más aperturistas a determinadas cuestiones que antes era infumable. Nada más ingresar en la aceituna está ya pidiendo el anticipo. Ahí está la cosa muy mal, Bueno, tenemos muchísimos temas. Un minutillo, venga. Simplemente lo único que iba a decir es que cuando queráis hacemos también un monográfico sobre los beneficios sobre la salud del aceite de oliva, porque pero bueno, la realidad es que los datos hay un 85% más de exportación. Bueno, del aceite de oliva, tenemos amigos, amigas, americanos, canadienses y demás que lo que te preguntan y lo que te dicen del aceite es verdad que es tan sano y contra las enfermedades y contra la oxidación. Hay esa cultura ahora mismo mucho más puesto en algunas ocasiones que nosotros en los beneficios saludables del aceite de oliva. 85% más de exportación y 13% más de renta agraria. Escuchadme, perdonadme un segundillo, vamos a descansar unos minutillos muy rápidos porque quiero que hablemos de muchos más temas. Tenemos que hablar evidentemente de Cataluña, de la preocupación que hay por la corrupción, y en fin, yo quiero que nos contéis también cada uno en vuestro, bueno, en lo que es vuestro partido y demás, cómo van las cosas, cómo se están cociendo. Javier nos puede contar muchas cosas de Madrid. Javier Candalejo, que está en esta gestora de Ciudadanos Úbeda y que venía a Baeza recientemente a estar con sus compañeros de la agrupación
va a estar nada, cómo va el tema de Unidas Podemos en Torre Perogil, y nos tienes que dar tu opinión de todo lo que ha llovido y está lloviendo en el PSOE desde ese vapuleo que le dio Pedro Sánchez al partido y de qué manera. Bueno, ahora enseguida volvemos con todos ustedes y seguimos analizando esto y muchos más temas que vayan surgiendo aquí en Actualidad Debate. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores, aquí en nuestra mesa de Actualidad Debate, como cada semana, con nuestros compañeros de los partidos políticos que pues configuran el panorama más importante, como decimos, a nivel político en el país: Ciudadanos, Partido Popular, PSOE y Unidos Podemos. Por ese orden, Javier Cantalejo, Javier Calvente, Emilio Muñoz y Miguel Martínez, que nos acompañan nuevamente esta semana para analizar todo lo que está dando de sí la actualidad política de nuestro país. Nos hemos quedado hablando de algo que nos importa y mucho en esta provincia y también en esta comarca, la mayor productora del mundo, o sea que se dice pronto, del mundo. Y el tema del aceite, que tiene que hacer un monográfico. Yo siempre digo lo mismo, una serie de monográficos es lo que necesita el aceite de oliva en esta comarca, la verdad es que sí. Pero tenemos muchísimos temas de los que hablar y yo quería que nos detuviéramos nuevamente en un tema que preocupa y mucho en este país, del que se está hablando mucho y en el que se están posicionando los diversos partidos políticos, y que no para porque genera noticias diariamente. El tema de Cataluña, bueno, hoy por ejemplo a mediodía nos enterábamos de que se leerá un manifiesto por parte de Pep Guardiola, va a leer un manifiesto en defensa del derecho al referéndum y demás. No cesan las noticias políticas, le piden desde el gobierno a Puigdemont, al presidente catalán, que lleve todo este tema al Congreso, al Senado. Él quiere discutirlo directamente con Mariano Rajoy. En fin, no se pone de acuerdo, pero es un tema que no deja de sacar noticias cada día y en el que, bueno, pues cada partido político ha cogido un posicionamiento y del que me gustaría que siguiéramos hablando, porque la cosa no sé si llegará o no llegará a mayores, pero tal y como la deriva que lleva, va a haber que tomar medidas, no sé cuáles, no sé cómo ni cuándo, pero habrá que tomarlas. Y voy a empezar preguntándole a Javier Calvente, precisamente porque está ahí en el medio de la cuestión, que es en Madrid, donde se están tratando todos estos temas. La previsión es que vamos a tener un verano calentico, o sea, un verano caliente. Vamos a aprovechar el mes de agosto en el Parlamento de Cataluña para darnos bien. Lo que está claro es que, afortunadamente el posicionamiento del PSOE ha cambiado y es importante que, que el actual secretario general, Pedro Sánchez, haya llamado inmediatamente a Rajoy y haya dicho que está de acuerdo con las decisiones que se adopten y en principio, salvo Unidos Podemos, Común en Marea, parece ser que el resto de las fuerzas políticas, a excepción del PDeCAT, esa excepción de Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, quitando los partidos de origen catalán, el resto de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados está claro sobre el planteamiento de la unidad de España. En segundo lugar, es decir, aquí no hay más receta que la que dice la Constitución, el marco constitucional, y aquí nos movemos en aplicar, insisto, la ley, y la ley es el artículo 155 de la Constitución. Es decir, mire usted, si usted es incapaz de unas normas que nos dimos todos, unas normas que han enreglado la convivencia de todos los españoles, y ustedes quieren saltarse la ley, en este caso la Constitución, pues tendremos que aplicar lo que prevé la Constitución, el artículo 155, que es el Senado, por mayoría absoluta, podrá adoptar la decisión de intervenir la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y eso es, desgraciadamente... ¿En qué se traduce intervenir, Javier? Se traduce en, como pasó a pequeña escala en el Ayuntamiento de Marbella, es decir, es una gestora, que usted,
que tiene una serie de competencias, que tiene prácticamente las competencias exclusivas. ¿Por qué? Porque Cataluña tiene el máximo techo de competencias. O sea, quitando cuestiones muy puntuales en temas exteriores, de asuntos exteriores, quitando en temas de interior, que son los mínimos, y de defensa, el resto de las competencias se la tiene atribuida la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es decir, es como si fuera un Estado dentro de, del territorio nacional. A diferencia de otras comunidades autónomas que sí, que han llegado paulatinamente, unas por el 149 y otras por el 151, han tardado más en tener ese techo de competencia. Segunda circunstancia, lo que no podemos caer en tópicos, es decir, el Estado español ha sido solidario con Cataluña y gracias a todos los españoles se están pagando las facturas del gobierno catalán, de hospitales, de nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en la Comunidad Autónoma de Cataluña, desde el punto de vista económico, estaba colapsada. Y todos los mecanismos de liquidez que ha puesto el Estado al servicio de las comunidades autónomas, la que más fondos ha obtenido ha sido Cataluña. Más todavía. Sí, pero eso no quita. Como si hubiera hecho falta nota. El propio gobierno, es decir, ha tenido la oportunidad de tener una relación fluida entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, hasta el punto de que es continua la relación que tiene Junqueras, que es el vicepresidente del gobierno catalán, con la vicepresidenta del gobierno. El problema es que se ha tomado una decisión, yo entiendo, equivocada, que es una decisión de todos los puntos de vista ilegal e inconstitucional, y lógicamente la responsabilidad de todos los demócratas es aplicar la Constitución y aplicar la ley. Esa intervención que hablas del Senado tomará las medidas y habrá que intervenir, ¿en qué se concreta, Javier? No, hombre, se concretará que el Parlamento de Cataluña dejará de tener la soberanía del pueblo catalán. O sea, habrá que disolver la organización territorial y las administraciones catalanas, y lógicamente habrá una intervención del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es decir, que en vez de ser el presidente de Cataluña Puigdemont, en vez de ser el vicepresidente Junqueras, que es lo que le ha pasado a un Artur Mas. Y usted vulnera la ley, usted se le abren diligencias previas. Que usted es aforado, será el Supremo. Que usted es parlamentario catalán, será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Que usted no es aforado, pues será el juzgado de instrucción correspondiente. Y al final, ¿qué es lo que le ha ocurrido? Que si usted ha cometido un delito, a usted se le enjuicia, sí o sí, y ha tenido que dejar su acta de diputado nacional francés, porque él participó y la Fiscalía ha abierto diligencias previas a lo que voy. Es decir, rápido, si persiste esa situación, que parece que sí, el Estado español tiene mecanismos constitucionales para ordenar lo que ya está previsto, que es la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sí, serán los requisitos y los parámetros, que espero que no, pero desgraciadamente nos vamos a equivocar, y yo creo que los actuales gobernantes de Cataluña mantienen el pulso con el Estado español. Bueno, yo creo que en más de una ocasión lo hemos comentado en esta mesa. Yo considero que toda esta pretensión del gobierno catalán en cuanto a la independencia viene detrás como una cortina de humo a un poco intentar tapar los temas de corrupción que se están dando en la propia Cataluña, ¿no? Entonces, yo siempre he mantenido que detrás de todo este ruido que el gobierno catalán, de todas estas pretensiones que está haciendo, de toda esta intencionalidad, viene esa cortina de humo para evitar pues que se hable mucho de la corrupción de lo que fue en aquel entonces Convergencia y Unió, y del tema de los Pujol en Cataluña. A partir de ahí el Partido Socialista siempre lo ha manifestado así, y ahora el secretario general se ha puesto al lado del presidente del gobierno para mostrar su apoyo y su colaboración para el tema de Cataluña. Creo que es unánime ese apoyo. Lamentablemente quizá hay otros partidos políticos, como en el caso de Unidos Podemos, que no va a manifestar igual esa unidad como PP, como Ciudadanos y como Partido Socialista, porque ellos siguen enfrascados en su derecho al referéndum y su derecho a decidir, cosa que no está dentro del marco constitucional como lo entendemos actualmente y como se decidió y como se aprobó.
siguen enroscándose en lo que es una reforma express de la Constitución que les permita hacer este marco, pero que no sigue sin tener cabida legal dentro de lo que es la Constitución, y vamos abocados a ese artículo 155, que yo considero y creo que no vamos a llegar a todos estos términos al final, porque al final se llegará a algún tipo de entendimiento o se articularán otro tipo de medidas por parte del Estado. Se está tardando. Pero yo creo que no vamos a llegar a tanto, porque sí es verdad que sería catastrófico, sería total y absolutamente catastrófico que se interviniera el Estado catalán, en el que se quitara las competencias al presidente de Cataluña, en el que ese intervencionismo creo que no favorecería ni a Cataluña ni a España. No lo sé, pero habrían elecciones. Creo o considero, claro, sí, bueno, eso está claro. En el momento en el que esto empiece un poco a titubear, ellos van a convocar unas elecciones con los partidos independentistas, eso está claro. Eso van a seguir jugando, van a volver a la casilla de salida, van a volver a andar lo andado, ¿no? Vamos a ver cómo se presenta el verano. Bueno, Miguel. Sí, bueno, antes al principio nos quejábamos de esos políticos que fomentan el odio y demás, pero aquí vemos argumentos que vuelven a hacerlo, ¿no? Vemos como el Partido Popular lo que hace es que los territorios confronten, en vez de decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, y lo que ha dicho, pues claro que reciben más ayuda del Estado que ninguna, pero es que son los que más aportan al Estado. Cataluña aporta casi un 20% del PIB español. Es normal, Javier, que reciban mucho más que otras comunidades autónomas que aportan menos. O sea, no tiene mucho sentido lo que has dicho. Hablamos de Constitución, ¿no? Y de ley, ¿no? Os dais en el pecho con la Constitución, pero luego para otros temas como que ya no importa tanto la Constitución, ¿no? Cuando se desahucia a la gente, cuando la gente está viviendo en pobreza extrema, parece que ya ahí la Constitución ya no toma tanta importancia y vamos, no aporta mucho al debate, pero cabe destacar que hay una doble vara de medir. La Constitución se mira para unos casos con unos ojos, pero para otros luego se mira con otros ojos distintos. Partido Popular, conflicto territorial, que una gestora, o sea, que el Estado ponga allí a alguien que no ha votado la gente a gobernar en Cataluña. No sé si han echado números, pero primero, ¿qué costaría eso? Y lo segundo, ¿en qué desencadenaría? Porque es cierto que los independentistas han basado su campaña en España sí o independencia sí e independencia no, y han pasado, pues las necesidades de los ciudadanos han pasado a un segundo plano. Ya no importa la educación, ya no importa el futuro económico, y nosotros lo denunciamos, que los catalanes estaban inducidos en un marco político que no era el más deseable para ellos, pero eso viene favorecido por el Partido Popular que no resuelve este conflicto y como hemos visto ya está dispuesto incluso a poner una gestora allí que sea la que dirija Cataluña sin que no la haya votado nadie. En torno a lo que ha hecho Pedro Sánchez, y acabo... necesito hablar de Pedro Sánchez. Te dejo para el final precisamente porque, bueno, soy desde la autoridad de ejercer la oposición en Cataluña y estáis defendiendo absolutamente tenemos mucha comunicación. Lo que cabe a Pedro Sánchez en su debate de preprimaria de la Secretaría General del Partido Socialista hablaba de plurinacional, de plurinacionalidad. Incluso bueno, y siguen usando el término. Sí, siguen usándolo, pero yo creo que si luego lo primero que hace es, una vez que consigue el puesto, ¿no?, de la Secretaría, es ir a Mariano Rajoy y decirle sí, estoy a favor contigo, a mí personalmente me preocupa que luego en otros temas pues haga lo mismo y entonces los socialistas se vuelvan a llevar otro... Alusiones 30 segundos, Emilio. Pero rápido. Son 15 segundos de alusiones. Yo quiero, me queda una y termino, ya me dice lo que quiera. 15 minutos. Luego, el Partido Popular hace algo que es también demagogia pura y dura, que es que dice que todo en ese referéndum que tiene que decidir son todos los españoles, ¿no? Entonces, básicamente un ejemplo es como si Encarna se quiere divorciar de su marido y le tienes que preguntar al marido que si quiere divorciarse para lograrlo o no. Entonces, lo lógico es, la palabra clave aquí es soberanía. Es que el pueblo catalán decida si quiere pertenecer a este país o no. Nosotros esperamos que sí. Nosotros lo único que apoyamos es que decidan ellos y se acabe de una vez ese conflicto que ha pasado en Escocia y no ha pasado nada. Y se han quedado. De hecho, ya se llevó una consulta ilegal en la que había dos preguntas, ¿no? La primera pregunta era, ¿quieres que Cataluña sea un Estado? Y ahí el 80% votó que sí. Pero luego la segunda pregunta decía, ¿quieres que sea un Estado independiente? Y ganó el no.
O sea, tenemos seguridades para no jugárnosla y hay que dejar de... Dejamos. 15 segundos para, Emilio, 15 segundos para alusiones. Cuando... por cierto, yo no me quiero divorciar de momento. Por alusiones. Una 15 mujer se quiere divorciar, le tiene que preguntar al marido si la deja 15 divorciarse segundos, o no. 15 Es algo Como si algo se que importara. no tiene sentido. O el marido se quiere divorciar a la mujer. Y Sí, quiere- o al tiene que revés, preguntar, Eso. Por alusiones, 15 segundos. Es decir, cuando Unidos Podemos tuvo la oportunidad de velar y trabajar por los desahucios, por la educación, por el futuro económico de España, por la unidad de Cataluña, por todo eso, Unidos Podemos decidió sillones y puestos. Eso fue lo único que le interesó y se olvidó de los Creo que desahucios esa novela y ya- se olvidó de los desahucios. No, la novela que a vosotros No os se la interesa cree sacar nadie, cuando Emilio. vosotros queréis y no queréis. Es decir, tuviste la oportunidad y os interesaron Os los voy a sillones. cortar, no. Vamos a ver, necesito que les corte. Os voy a cortar, porque ya no. me- ya no- Entonces, demagogia en el discurso. Yo ya. Vamos Ya a ver. está. Vamos a ver. Yo estaba deseando hablar porque, pues, lo que estabas comentando, desde el partido que está ejerciendo ahora mismo la oposición en Cataluña, día a día, y preguntando todos los días en el Parlamento por las cosas que le interesan a los catalanes, por el trabajo, por la inversión, por el paro, por la corrupción que ha habido allí, desde la autoridad que nos confiere eso. Decir que se tiene una doble vara de medir a nivel constitucional, eso es demagogia pura y dura. Estamos Pura y viendo, dura, día a día. porque hablar de que no se cumple la Constitución para los desahucios y que allí tampoco se cumple, equiparar eso, me parece demagogia pura y dura. Estoy totalmente de acuerdo con Emilio. Luego, una huida hacia adelante absoluta y clarísima. Es decir, yo me llamo CIU y llevo robando un montón de años, reconocido, juzgado, y ahora me cambio el nombre y abrazo la bandera del independentismo porque no tengo otra cosa que ofrecerte. Con lo cual tú, como gobernante, pierdes toda la autoridad que tienes para pedir algo a tu población o a tus ciudadanos, porque no la tienes. Tú que quieres diálogo y tanto vendes el diálogo desde Cataluña, no vas a la conferencia de presidentes porque no la reconoces, no vas al Senado porque no te gustan sus condiciones, no vas al Congreso porque no te parece bien, y te dedicas a dar conferencias y monólogos. Eso no es diálogo. Y el otro día lo decíamos, clarísimo. Si yo diálogo contigo por un objetivo común que tengo y por detrás tengo una ley que ya de por sí he preparado para separarme de ti y para hacerlo yo a mi manera, eso tampoco es diálogo. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que los catalanes, los 7,5 millones de catalanes, lo que necesitan o lo que no necesitan, porque yo no creo que sus preocupaciones fundamentales ahora mismo, por lo menos de los 7,5 millones, sea si la bandera va a ser la señera o va a ser la nuestra o va a ser la española. No creo que eso sea lo más importante. Entonces, en ese sentido, que se puede preguntar, me parece muy bien, pero lo estamos diciendo todos el resto, dentro del marco constitucional, que se podrá discutir si se puede reformar o no la Constitución. Bueno, se podrá discutir, pero indudablemente una consulta fuera del marco constitucional, no, porque no se puede dar pie a eso. Habrá que llegar a un acuerdo, habrá que dialogarlo, porque al final yo espero también, como decía Emilio, que no se aplique el artículo 155, porque para mí eso sería falta de diálogo absoluto, que no lleguemos a ese extremo. El final de esto es que va a haber unas elecciones anticipadas, y ahí es el momento en que los catalanes, yo espero, igual que tú esperas otra cosa y nosotros, espero que los catalanes digan, bueno, basta ya de esto y vamos a preguntarnos sobre el paro, vamos a preguntarnos sobre más cositas y no vamos a preguntarnos sobre ¿quiere usted seguir con España? No, mire usted, si yo lo que quiero es que haya inversión en sanidad, que yo lo que quiero es que haya carretera, si yo lo que quiero es que haya dinero para mis hijos y que haya trabajo, y luego ya discutimos todo lo demás. Y eso ahora mismo en el Parlamento de Cataluña no se habla ni un día, porque Ciudadanos todos los días, y Unidos Podemos, no, ni el PP en este caso, todos los días está haciendo interpelaciones. Lo sé de buena fe porque tengo mucha comunicación con Ciudadanos Cataluña, pues estoy metido en Ciudadanos Jaén. Todos los días está haciendo interpelaciones, bueno, ¿qué vamos a hacer con las inversiones en no sé qué? ¿Qué vamos a hacer con las inversiones en hospitales? ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta es siempre la misma, el independentismo. Y entonces así no se avanza, así no se piensa en Cataluña. Pero es que existe un problema, que es que se han presentado unas elecciones y lo ha votado la gente. Ese es el problema. Los y votaron, todo viene condicionado. vamos a ver. Para empezar, nosotros tenemos un partido que Bueno, allí nos también ha votado la presentamos gente como al otro PP y partido. ahora hay otra moción de O sea, censura. Podemos allí Y el existe y referéndum de la Podemos Constitución también se votó en su momento. y mayoritariamente Podemos por España. decía Es que exactamente lo mismo Ya, ya. que está La diciendo Constitución ahí. que se votó, como está diciendo Emilio, la votamos todos también. O sea todos. que la legitimidad es la misma de los que votaron la Constitución de los que han votado al gobierno. Claro, de sí, Cataluña. esto Ni ya mejor se ha ni debatido peor. en varios programas y he dicho que las leyes son vigentes hasta que se modifican por otras. Claro, pero hasta hace no- poco las no- mujeres no podían votar no y los
lo decía la ley. Eso en eso estamos de acuerdo. Y se cambió y no pasa nada. Pero decir que no cambia una ley porque no te da la gana y porque lo dice la ley es una posición pues de cerrazón, ¿no? Que decir, bueno, a que haya un diálogo y demás, que no está viendo ese diálogo, que estamos viendo que lo ha dicho, que están dispuestos a poner una gestora allí, y eso sería un bombazo democrático allí. Porque el gobierno de Cataluña está dispuesto a hacer una ley de desconexión por su cuenta. Entonces, vamos a ver, unos muchos y otros pocos, no, aquí si dialogamos todos al 50% y sin poner límites, porque si no, no conseguimos nada. O sea que no se puede echar toda la culpa al gobierno de España y ninguna al gobierno de allí. Escúchame, porque quiero hablar de corrupción, y al igual que hacía con el aceite, y le preguntaba a Javi sobre lo sano que era y demás, por su condición de médico, te pregunto a ti por tu condición también, en este caso de abogado. Javier, hemos estado oyendo hoy a lo largo de todo el día y hablando de corrupción, que es verdad que a la mayoría de la gente, de los hombres y las mujeres de España, está creciendo nuevamente, otra vez, su preocupación por los temas de corrupción, porque es verdad que ya está bien en muchos sentidos. Hemos visto cosas que nos llaman curiosamente la atención a los profanos en la materia, y es que parece ser, presuntamente, Ignacio González y alguna gente que está relacionada con el caso Lezo, están moviendo dinero desde la cárcel. Es que esto ya clama al cielo. Hombre, yo espero que saque la... Como abogado que eres, una pregunta, ¿cómo se...? A ver, manejando los hilos... Es complicado, pero claro, todo es posible y la viña del Señor. Y los que tenemos ya experiencia hemos visto los burros volar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, lo que está claro es que hay una preocupación de los españoles. El CILO ha dicho hace nada, 24 horas, en donde se incrementa el 12%, y me parece que son el 59% de los españoles lo consideran como un problema, uno de los problemas más importantes del país después del paro. Bien. Corrupción ha habido siempre, y yo lo digo, en la época de Aznar, el nivel de preocupación de los españoles era 0, que luego pasó al 27, y ahora estamos en el 59. Es decir, eso no justifica la corrupción. La corrupción ha existido siempre, desgraciadamente. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se están poniendo pies sobre pared, se han adoptado más medidas que nunca, y se está investigando más que nunca. Lo que entiendo que no podemos caer la clase política en la hipocresía. Pero ya luego viene la pregunta del millón. ¿A quién pone a investigar qué? Hay dos cuestiones que desprestigian a la clase política. Que durante determinado tiempo ha habido hipocresía con respecto a la financiación de los partidos políticos, y hay que reconocer que hay una hipocresía desde el inicio de la democracia con la financiación de los partidos políticos en este país, y hay que desenmascarar. Que todos los partidos, digo todos, desgraciadamente, a excepción de los nuevos, incluso a los nuevos también se le ha cuestionado recientemente, por problemas recientemente, porque no sé si por error, por equivocación, por desconocimiento, había una cuenta del Grupo Unidad, y Podemos, que si Irán, que si Tira, que si Venezuela, que está archivado 7 veces. No sé por qué a lo que voy, otra vez. Que se ha cuestionado desde el inicio todos los partidos políticos de este país. Tenía que salir Venezuela, la financiación. No había salido. Primera cuestión que tenemos que resolver. La clase política es la financiación de los partidos políticos, y quitarnos las máscaras y la hipocresía. Segunda circunstancia, el tema de que nosotros mismos nos desprestigiamos. Los sueldos de la clase política. Pues pero es que estamos hablando de cómo se financian, si dona, si no dona. Estamos hablando de comprar empresas que luego, y de las puertas giratorias, que estamos hablando de cosas muy graves. Y tercera circunstancia. Vamos a ver. Aquí estamos gente que nos interesa y tenemos como vocación de servicio público, digo, los que estamos aquí, como vocación de servicio público, pero tenemos una ventaja, de que todos tenemos nuestra vida laboral, y afortunadamente todos dependemos de nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio diario, ¿vale? ¿Cuál es el problema de la política? Y yo lo sé, yo lo veo. Que hay gente que no tiene oficio ni beneficio, que en determinados partidos políticos, en todo, y entonces, ¿los partidos son corruptos? No. Los corruptos son las personas. Tantas. Sí, porque hay gente que sabe, vamos a ver, si yo tengo mi medio de vida, que allá es donde se producen los excesos, si yo tengo mi medio de vida en la política y solo vivo de la política,
dependo del que me ponga, de hacer la pelota, de ser dócil, de tal, o de prestarme a cualquier cosa que no es la correcta. Si yo soy médico, abogado, profesor o agricultor, no tengo esa necesidad. ¿Por qué? Porque tengo mi vida resuelta por mi esfuerzo y mi sacrificio personal. Claro, si todos los que estamos aquí viviéramos solo de la política, pues probablemente haríamos cosas que hacen otros. Que no se justifica. Que los partidos políticos, claro, y los partidos políticos, el problema es que no tienen filtro. Que, o sea, que afortunadamente, o sea, la democracia conlleva de que una persona se presenta y no se le... Pero, Javier, es que no estamos hablando de partidos políticos solamente, de personas, estamos hablando cuando de llegan personas. a los gobiernos, lo que hacen con el dinero de todos. Claro, ese es el problema. Y, o sea, y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que se está haciendo, que el que la hace la paga. Y ahora, se han adoptado, o sea, medidas... Y mueven el dinero de la calle. No digo Yo que te escandalizas. no, pero además medidas muy, o sea, muy fuertes, hasta el punto de que, o sea, de que se está extremando y fundamentalmente, que es lo que cabrea a la gente. Que, o sea, que parece que hay una impunidad de que aquí todo el mundo, o sea, que estamos en la política, nos dedicamos aquí a meter la mano donde no debemos, lo cual es injusto, porque estamos mucha gente que no hemos dejado la piel, que hemos dejado los mejores años de nuestra vida porque nos ha dado la gana. Pero que hay mucho arriba que está y es evidente, lo que público y notorio. Sí, lo que pasa es que, o sea, cuántos miles y miles de personas nos dedicamos a la... O sea, pero no estamos hablando de concejales, de gente que empieza, sí, de pero gente pero que se deluce no por la actuación de otros. ¿Qué es lo que hablamos del caso Gürtel, hablamos del caso Lezo, hablamos de Convergencia, hablamos de... Sí, pero ¿qué pasa? Que mientras que a otros, por ejemplo, como en Andalucía o en Cataluña, no están en la cárcel, todos los corruptos, presuntos corruptos, vamos a decir presuntos corruptos. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que los jueces que los jueces actúan de una manera en un sitio y otro en otro, que actúan... Están en la cárcel, Granado está en la cárcel, o sea, que González está en la cárcel. Que los jueces con los andaluces se portan más buenos. Yo Dios me libre de meterme con los jueces. Pero a ver, que vuelvo a decir lo mismo. Se han adoptado medidas mucho más eficaces contra la corrupción, que hoy se está interviniendo más en la corrupción, me parece perfecto. Está saliendo más. Está saliendo más también. Que se investigue más. No es que, la mayoría de los casos sabes que lo están sacando periodistas, más que otra cosa. Sí, pero encarna, que decir que la ventaja que antes se intentaba tapar, se intentaba influenciar, y hoy no. O sea, hoy de lo que se trata es de investigar y que el que la haga la paga. O sea, ¿por qué? Porque es decir, no se está utilizando, digamos, como en otras ocasiones, los resortes del poder para evitar que el mal llamado compañero, de ocultar, de intentar justificar, ¿no? Yo lo digo alto y claro, lo he dicho muchísimas veces. Es decir, me parece perfecto, que estén saliendo todos los casos de corrupción, me parece perfecto que haya el imperio de la ley, y me parece perfecto que todo el que la haga, la pague. Y no solo que vaya a la cárcel, y no solo que se le condene por los delitos que ya haya cometido, sino lo más importante, que es lo que enfada a la gente y a la sociedad, que devuelvan el dinero que se han llevado. La verdad es que sí. Que eso es lo importante, que también devuelvan el dinero que se ha llevado. Emilio, en este caso, además, tengo razón, la mayoría de los casos lo están destapando medios de comunicación, porque sabes que lo había con el tema de la publicidad institucional, muchos chanchulleos, se ha pagado y demás. Y yo fíjate que esta mañana me hacía eco hablando con un compañero y demás de una frase del diario.es que la tiene ahí en su página y demás. Dice, el periodismo nunca es gratis. Si no se paga por la información, alguien va a financiar la propaganda. Y eso es evidente. ¿Qué pasa? Pues que hay familias dentro de los propios partidos políticos que se pican los unos con los otros, que unos están con unos medios, que otros están con otros, a nivel nacional hablo siempre. Y al final, cuando salen unos, salen los otros destapan los de los unos. Y es lo que está pasando. Filtraciones que hay, pero vamos... De todas formas es característico y es característico y cuanto no es llamativo. Es decir, si aquí lo que se trata es que desde la administración se trabaje, ya llevamos muchos años, ¿no?, pidiendo e intentando que se trabaje en el tema de la corrupción, es llamativo cuanto menos que se nombre un fiscal anticorrupción que se descubre filtrado también por sus propios compañeros, que no son periodistas, sino por sus propios compañeros, fiscal anticorrupción. Los periodistas llega porque lo filtra siempre alguien. Siempre, pero son sus propios compañeros, no se han escondido de decirlo. La asociación de fiscales que la oparon han sido los propios que lo han
esto ya clama al cielo cuando tenemos un fiscal anticorrupción que tiene en paraíso fiscal, tiene fondos. Sean herencias, no sean herencias, sean legales, no sean legales, pero el propio ministro dijo que nadie ocuparía un alto cargo que haya tenido o tenga fondos en paraísos fiscales, ¿no? Ha costado la misma vida que este hombre deje su cargo y esté ahí. Este era el encargado de trabajar y de luchar contra eso, contra la corrupción. Entonces, tenemos que hilar tan fino y crear los resortes dentro de la administración a la hora de seleccionar a las personas con esa pulcritud, y yo creo, de no intencionadamente, pues crear esos mecanismos, esos resortes, para que el que esté ahí ocupando un puesto que tenga que luchar contra, en este caso contra la corrupción, pues sea lo más pulcro posible. Es decir, no podemos nombrar a un fiscal anticorrupción que luego al mes o a los 2 meses vamos a encontrarnos encima de la mesa esto, ¿no? Yo creo que la administración ahí tiene que empezar a nombrar resortes, porque si no vamos a seguir pensando que estamos nombrando al amigo del amigo para evitar que el amigo del amigo pare el caso que va a salir fuera. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de evitar, porque si no al ciudadano le va a seguir llegando lo mismo que le está llegando. Todo el mundo es igual, la política solamente sirve para colocar a uno aquí y el otro allí para que tape al amigo del amigo, y al final bien los periodistas o bien los compañeros enfrentados del propio partido son los que están filtrando o están sacando las noticias de corrupción. Ahí es un elemento en el que tenemos que trabajar, yo creo que todos los partidos políticos, pero la parte positiva de todo esto viene también de la mano de que el partido actualmente del gobierno no tiene mayoría absoluta, con lo cual el filtro que se está realizando en el Congreso de los Diputados está sirviendo para que se puedan crear comisiones de investigación, se pueden crear, pues aún no queriendo el partido en este caso que está gobernando, pues los resortes en este caso democráticos de los Congresos de los Diputados nos están permitiendo que se creen comisiones de investigación. De hecho, yo creo que Mariano Rajoy el día 26 de julio aproximadamente está citado a declarar como testigo presencialmente, no por videoconferencia, sino presencialmente en el tema del caso Gürtel. Es decir, vamos a ver a un presidente de un gobierno sentado declarando por un tema de la Gürtel. Es decir, esto es fundamental. Ya lo creó también otro presidente del gobierno, pero no fue por el tema de corrupción, pues fue otra historia, que fue González en su época, pero no fue por el tema de corrupción, fue por otro tema, ¿no? En el que tuvo que declarar. Será el segundo presidente en funciones que se tendrá que sentar delante de un tribunal a declarar. Entonces, esto es la imagen que estamos nosotros proyectando hacia afuera, hacia los ciudadanos, y luego les pedimos que crean en el tema. Entonces, tenemos que empezar ya a hacer esa higiene política, tenemos que empezar a crear esos resortes, esos filtros para que esto sea y funcione realmente. Si no, en las encuestas del CIE este año, el año que viene, seguiremos viendo que la principal preocupación de los ciudadanos sigue siendo la corrupción. Porque además deriva en la desconfianza de políticos, pero también en la de la justicia, y eso es muy grave. Muy grave, Miguel. Pues hemos visto a Javier defenderse como gato panza arriba e intentar calar mensajes que hace el Partido Popular, ¿no? Que es la de ha existido corrupción siempre, es que todos los partidos políticos lo hacen. O sea, nosotros no vamos a bajar los brazos ante este tema, y hay que decirlo bien claro. Javier, tu partido es el más corrupto de Europa, por la simple razón de que tiene más casos de corrupción que ningún otro partido europeo, y creo que hay que dejar de mirar a la paja en el ojo ajeno y mirarse hacia adentro y asumirlo. Y en el tema de la comisión, claro, pero es que es un entramado mafioso. Nosotros lo decimos, porque ellos dicen, es que bueno, tenemos algunos casos de corrupción en nuestro partido, y ellos dicen que son un partido con algunos casos de corrupción, y nosotros decimos pues que es la corrupción con forma de partido, que es justamente al revés. En la comisión esta que se va a hacer de investigación al Partido Popular, es verdad que se va a hacer porque está en minoría parlamentaria, pero para que veamos el nivel de presión que tiene el Partido Popular hacia el resto de grupos, nadie quería presidir esa comisión. Nadie quería presidirla, ni Ciudadanos ni el Partido Socialista, solo Unidos Podemos. Cuando se dieron cuenta que la íbamos a presidir nosotros, ¿qué hizo el Partido Popular? Se juntó con el Partido Socialista y pactó que la presidiese el señor Quevedo. El señor Quevedo es el que ha otorgado ese voto para los presupuestos generales del Estado, el señor de Nueva Canaria, que fue en coalición con el Partido Socialista allí, o sea que el PSOE pactó que fuese ese señor quien fuese presidente, para que el Partido Popular al menos tuviese esa vía de presión, que es controlar al presidente de la comisión. Y así funciona todo. Vemos cómo se dimite Aguirre, cómo ya está también en el ojo del huracán Cifuentes, presidente de la comunidad autónoma. En fin, vemos cómo esto es un no parar, por todos lados. Y no sé qué va a decir. Vamos, yo soy pro
comisión de investigación, pero no sé qué va a decir el señor Bárcenas en la comisión de investigación que no le haya dicho ya a la justicia, porque dudo mucho Ha dicho muchas que vuelva a sacar cosas de nuevo y más cosas que dañen a sus partidos. Javier. O sea que, Bueno, sí, fundamentalmente yo quiero aportar 3 o 4 ideas que son fundamentales en esto. Debe haber un compromiso de todos los partidos, desde la base, de regeneración, de democrática, de hacer las cosas distintas, de todos, pero de todos desde la base. De separar cargos que estén imputados, de no recibir donaciones, de crear órganos internos, y esa cultura no la ha habido durante mucho tiempo, con lo cual empezar cada uno en su casa a limpiar su casa y luego la de los demás. Luego, fundamental, lo que decía el compañero Emilio, vamos a ver, no puede haber un fiscal anticorrupción que sea el preferido de los imputados, o el que más me gusta. Ni Eso un no puede presidente ser. que vaya a testificar. Eso no puede ser. Tampoco Tú puede tienes haber. que ser yo pienso que la justicia debe ser totalmente independiente del poder legislativo. Y entonces, si hay que elegirla en el Congreso o de otra forma, hay que hacerlo. No podemos elegir a dedo a los fiscales, porque seguro que en nuestro país hay fiscales. Esto de la separación de poderes es fundamental, porque si además la idea que se lleva el ciudadano es que el fiscal era el preferido por los que estaban robando, dice, yo, ¿para qué me sirve un juicio? ¿O para qué me va a servir esto? que a lo Con mejor cual, no, pero ya te da que pensar. eso es fundamental. Comisión de investigaciones, sí o sí, como sean, porque es que no las había. No hay que tener miedo a una comisión de investigación, hay que tenerla, hay que promoverla siempre, ni a presidirla tampoco, ni a apoyarla en todos los sentidos. Nosotros en todos los sitios, y tú lo sabes, que lo hemos dicho muchas veces, donde ha habido casos de corrupción, como pasó en Murcia, o como hemos pedido en Madrid, no tenemos ningún problema, porque no hay que tener miedo a dar las explicaciones políticas que haya que dar, totalmente independiente de las explicaciones judiciales que haya que dar judicialmente. Y luego yo creo que es fundamental la ética personal. Solo hay una cosa, varias cosas que no estoy de acuerdo contigo, pero tú decías que los que estamos aquí tenemos nuestro futuro asegurado, y que si no tuviéramos nuestro futuro asegurado, que haríamos cosas que no deberíamos. Eso va con la ética personal de cada uno, no tiene nada que ver con que tú tengas trabajo o no tengas trabajo. Si a ti tu ética te impide robar, aunque no tengas trabajo, no lo harás nunca. Pero es que no hay que dejarlo en voluntad de la ética. Los partidos deben de ponerse vacunas para evitar eso. Claro, lo que estamos diciendo, que sea que la hay que empezar voluntad una regeneración del que desde la gobierna base de los partidos. Ser justo o no. La base de los partidos. Entonces, eso el Partido Popular tiene que aprender muchísimo. Bueno, escuchadme porque me queda poco tiempo, pero yo quiero que cada uno habléis pues de vuestras cosillas. Y en este caso, pues voy a empezar justo por donde acabamos, por Javier Cantalejo, y que nos cuente cómo va el tema de Ciudadanos en el ámbito más cercano, en el nuestro, porque recientemente lo veíamos en Baeza, pues ayudando a presentar la agrupación local de esta ciudad y diciendo, bueno, estoy en la gestora de Úbeda, porque en Úbeda pues el proceso no ha sido el mismo que en Baeza de sencillo, pero bueno, es por buen camino, y que seguramente habrá agrupación y habrá líderes y demás a partir de la semana que viene. En muy poquito tiempo. Pues bueno, como ya sabes, hemos hecho primarias a nivel de toda España, y luego las hemos ido haciendo también a nivel de los municipios, y entonces, como bien dices, el otro día estuvimos aquí con los compañeros de Baeza, apoyándolos en lo que necesiten. Y nosotros ahora mismo nos llamamos gestora porque por el proceso de primarias no hemos llegado a tener el quórum necesario para constituirla como tal, pero se constituirá en breve como junta. Y es lo que te decía, lo más seguro que en un par de semanas empecemos a trabajar. Es una forma distinta de hacer política de lo que ha habido hasta ahora, y Ciudadanos pues se ha regenerado también completamente en Úbeda. A mí me hacía gracia, tengo que decirlo, cuando en la declaración le preguntábamos a Javier ¿y qué es lo que quiere Ciudadanos y qué quiere Javier Paró? Y decía, lo más, lo mejor, todo. O sea, yo quiero todo. Yo sí algo he aprendido de esto en el tiempo que llevo trabajando en la política, y cuando la gente empieza a parar en Úbeda, oye, que yo quiero esto, oye, que a ver si arregláis esto, oye, que si las rotondas, oye, que si no sé qué, oye, que no sé cuánto. Y yo voy escuchando y voy viendo lo que la gente quiere. Entonces, bueno, yo pienso que somos gente joven, gente que estamos muy ilusionados, gente que podemos aportar mucho, y que... Javier, te veremos de coordinador, te veremos de candidato, te veremos... Ya me veréis de lo que... Entonces, ya iremos viendo, no nos precipitemos, Entonces, Andrea, Miguel, contigo otro tema que apañamos ahora directamente, y el tema de la moción de censura, a favor, en contra, apuestas por ella. ¿Crees que es oportuna? ¿Crees que es, como han dicho de algunos otros partidos políticos, un circo? ¿Qué opinas? ¿Que es venderos vosotros? Sí, a mí me llama la atención que partidos que siempre apelan a los países nórdicos, del norte de Europa,
y a las inversiones, a cómo nos miran los inversores del extranjero hacia nuestro país, y están tan preocupados por eso, no les importe la imagen que estamos dando nefasta de corrupción hasta en las cejas, y se tolere perfectamente que un presidente vaya a testificar a un juicio como testigo. Es que no ha hecho nada, es que la ley, no, mire, eso en cualquier país europeo significa dimitir. Y dimitir no es un político ruso, dimitir es irse. ¿Por qué? Porque eres el presidente de la nación y no puedes ir como a testificar a un juicio como testigo de tu partido, que es el más corrupto de Europa. Es que hemos visto cómo se ha ido el primer ministro por tener una hipótesis contraria a la que ha ganado en lo del Brexit. Es que las dimisiones en este país, vamos, es una idea que todavía no está calada, porque aquí se aferra todo el mundo al cargo que no veas, y me parece nefasto, y como he dicho antes, desde Unidos Podemos no vamos a bajar los brazos, y claro que hay que presentar una moción de censura, y nosotros miramos más allá, queremos de verdad echar al Partido Popular de la institución del Estado, y estamos a expensas del Partido Socialista. Ya le hemos dicho que si ellos presentan la moción de censura con Pedro Sánchez o quien sea al frente, nosotros vamos a apoyarla porque hay un interés prioritario, que es que el Partido Popular se vaya, porque es el partido de los recortes y las políticas y del saqueo. Es que no queremos el Partido Popular. Y en torno a Podemos, a nivel andaluz, hemos convocado primarias en 4 ciudades andaluzas de más de 100.000 habitantes, en Jaén Capital, Jerez de la Frontera, Algeciras y Córdoba. Y estamos pues trabajando también de cara a lo que viene. Hay un debate político de cara a los pactos en las municipales con algunos compañeros que puedan sumarse, como en este caso puede ser Izquierda Unida, y estamos viendo cómo vamos a articular esa estructura municipalista para de aquí a nada de tiempo pues presentar alternativas de cambio en los municipios, que es de donde de verdad se construye cercanamente y donde se le ayuda a muchísima gente a pie de calle. Proceso de primaria y de elección de algún otro modo en los 4 partidos políticos en este Ecuador de la legislatura, primarias también, que tiene mucho que ver con el PSOE, que también va a tener que elegir a muchos de sus representantes, no solo ya a nivel nacional, que han empezado, sino que tienen que seguir eligiéndolos en niveles más bajos, me refiero territorialmente hablando. Pero Emilio, porque tuve la oportunidad de hablar con Jorge, pero con Emilio no hemos tenido oportunidad de hablar ni de analizar pues esa primaria apoteósica de Pedro Sánchez. ¿Contra pronóstico o no? No sé, no se sabe, eso nunca se sabe. Pero bien, yo voy a contestar rápidamente a las cosas rápidas. Aquí se ha hablado de la moción de censura no apoyada por el Partido Socialista, y yo le digo a Unidos Podemos que otro circo más no, y que los trilleros los busquen en otro sitio que no sea en el Partido Socialista, ¿no? Ya hemos aprendido del pasado y lo tenemos ahí. En cuanto a la dimisión de los países nórdicos, también existe una ética escrupulosa en cuanto a la especulación con vivienda pública, y ahí tenemos algún representante de Podemos que sigue todavía ostentando cargos, y que legalmente ha especulado con vivienda pública, legalmente, pero que moralmente no lo es. Entonces también sería un objeto de dimisión y no está, ¿no? Respecto a la primaria, bueno, pues nosotros hemos ejercido un proceso largo, muy largo, en el que el partido ha estado abierto total y absolutamente en canal. Es decir, esto no es una cosa que, claro, no es una cosa que nadie se puede negar a decir que ha sido así. Ha sido un proceso complicado, en algún momento ha sido un proceso muy complicado y muy duro, en el que hemos estado. Los resultados ni de broma. Bueno, me esperaba resultados muy estrechos, un margen mucho más estrecho. Es cierto que este margen tan amplio yo no lo esperaba, ¿no? Yo esperaba un margen estrecho hacia un lado o hacia otro, pero era muy estrecho aquel margen, lo que iba también a poner de manifiesto el día después la complejidad que iba a haber de armar y porque claro, cuando un margen es tan estrecho, la integración debe de ser sí o sí, pero porque sí o sí, y claro, bueno, ahora con este margen tan amplio, bueno, da la potestad para que esa integración, si no tiene que ser necesaria, no lo sea, yo también lo pongo encima de la mesa. De todas formas, ahora se va a seguir una nueva línea de trabajo, se va a ser bueno, pues evitando las cuotas territoriales, evitando otro tipo de historias. Bueno, es novedoso, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si es bien aceptado, vamos a ver si esto es lo que necesitamos para seguir hacia adelante, y nada, y es que todos los días ya tenemos que trabajar dentro del Partido Socialista, y yo creo que aquello ya quedó, los resultados están ahí atrás, quedó ahí y ya está, y hay que mirar hacia adelante, y hay que seguir trabajando, sea quien sea el secretario o la secretaria general, sea del territorio que sea, de donde sea. Todo con Pedro.
Todos. Secretario general. ¿Y tú el nombre del secretario? Todos con el secretario general. Todos con el secretario general. Que no lo dice. ¿Quién no dice el nombre? Secretario y secretaria general. Todos con eso. Javier, vosotros, bueno, pues en Madrid, vosotros habéis tenido también vuestros más y vuestros menos aquí en la provincia de Jaén con, bueno, con la elección del que ha heredado el cargo de Fernández de Moya. A mí me ha tocado Requena, Juan Diego Requena. Si no el protagonista. Tú además estabas ahí en el meollo de la cuestión que hay en el Comité de Garantía, ¿no? Foco, porque he sido el presidente de la Comisión Organizadora del Congreso del 3 de abril y encima he sido el presidente del Congreso. Ya sabéis toda la cuestión. Yo espero que amaine la situación. La candidatura crítica parece ser que se ha impugnado el Congreso que estaba bajo fe notarial ante el Comité de Derecho y Garantía, y la propia secretaria general de Andalucía, que estuvo presente en el Congreso, dijo que el Congreso se había terminado. Bueno, existe el derecho al pataleo. Yo espero, como decía Emilio, que al final se resuelva todo para adelante y unido en torno a la figura de Juan Diego Requena, que es lo que han dicho los compromisarios en aplicación estricta de los estatutos nacionales, del reglamento marco, del reglamento autonómico y del reglamento provincial y del reglamento del Congreso, que es el que me ha tocado a mí, junto con 10 compañeros más, compañeros y compañeras de la Comisión Organizadora, aplicar. En relación a otras cuestiones, recientemente hemos aprobado en el Congreso de Diputados los presupuestos generales del Estado. Ahora pasan al Senado a la tramitación. Esperemos que para finales de este mes estén aprobados definitivamente, después de toda la tramitación. Y importantísimo que estamos creciendo por encima de las previsiones que hay, en torno a un 3%, que se está generando empleo a unos niveles del año 2005. Haremos un monográfico con el tema de los presupuestos, y que los datos nos están acompañando. Vosotros estáis muy contentos, otra gente también. Claro, porque díselo a los 100 y pico mil españoles que ya están trabajando con respecto al mes pasado, y díselo a los 200 y pico mil afiliados a la Seguridad Social, que no estaban afiliados a la Seguridad Social el mes pasado. Estamos recuperando crecimiento económico y riqueza, y afortunadamente hemos generado esta estabilidad. Te pregunto por el Congreso. Los presupuestos será otro tema para otro debate. Si quiero solamente, aunque con que me pongáis una cara me sobra, que me digáis antes de finalizar y nos vamos, pero ya, ¿qué os parece esta compra por parte del Banco Santander, del Banco Popular, por €1? Por lo visto valía hasta menos, era 0,30. Por lo visto valía hasta menos. Había una disminución considerable, había una suspensión de la cotización. Europa ya lo habían dicho de la cotización, y había dos opciones. Que luego hay dos discursos. Es que resulta que con el dinero público se interviene. No, mire usted, con el dinero público lo único que se ha hecho es rescatar a las cajas. ¿Por qué? Porque lo que no podíamos dar lugar a una quiebra del sistema financiero, porque había que preservar los derechos de los impositores. Es decir, está mucho más que una cara. ¿Y qué pasa? Que en este caso, el Banco Santander ha hecho una oferta sobre un banco que tenía dificultades financieras, que cumplía los requisitos que establece la autoridad bancaria, y en definitiva pues forma parte de una cuestión del mercado de valores, y pronto, lógicamente, volverá a cotizar el Banco Popular, y los accionistas pues, ya harán la ampliación de capital correspondiente. Y se normalizará la situación con respecto al banco. Eso es mucho más que una cara, que es lo que ha puesto Emilio, lo que ha puesto tu tocayo, Javier. Y bueno, vamos a pedir disculpas en nombre de Miguel Martínez, porque es verdad, Miguel siempre, el hombre viene diciendo vamos a empezar pronto, que siempre tiene, pues tiene obligaciones, además es concejal en su ayuntamiento y demás. ¿Tú también? Concejal de Baeza, además diputado en el Parlamento, por eso le preguntaba yo a DLT cuando hablábamos de temas más a nivel nacional. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Gracias a ti también. Muchas gracias. Cantalejo y Caldente. Y me vaya a permitir que a partir de la semana que viene me ausente, porque habrá que seguir trabajando. Cuando no puedas, te disculparemos, pero cuando estaremos encantados que nos acompañes. Todo lo posible que cuando mis obligaciones te lo permitan, compatibilizáis y estar con vosotros. Y estaremos contentos de que nos haya acompañado Emilio, que ya lleva muchas semanas. Así que encantado. Les pedimos disculpas en nombre de Miguel.
pobre, es que además tenía mucha prisa y lo llevaba diciendo desde hacía muchísimo rato. A vosotros muchas gracias, y a todos ustedes, pues muchas gracias por seguirnos, por estar ahí, por ser fieles cada semana, y lo esperamos aquí. La que viene también en nuestra mesa, la actualidad de debate. Muy buenas noches. Buenas noches.